Y comenzamos desde aquí. Como para comenzar, tengo varias cosas que compartirles, ¿no? En Éxodo 28, ¿no es cierto? Éxodo 28. Como para comenzar por una razón muy particular. Éxodo 28, déjame ver si estaba aquí. Usted va a ver que en las Escrituras aparece, la palabra aparece, creo, le voy a decir, la palabra hombro, a veces no aparece, ¿no? Así como hombro, puede aparecer, la palabra hombro, usted a veces la Biblia la va a encontrar como hombro u hombreras, entonces parece que son dos cosas distintas, pero la palabra es la misma. Ahora pues la nota, es la palabra katef. Y esa palabra aparece 67 veces exactamente en la Escritura. Uno puede estudiarlas todas y tratar de comparar, algunas no tienen comparación una con otra, pero muchas sí tienen un encadenamiento, ¿no? Esa palabra hombro. Muchas veces la palabra katef significa hombro o hombrera, significa lado también, costado, aparece también así. Pero también significa ayuda, socorro, ¿no? Ayudar o socorrer a alguien. Se utiliza cuando es sustantivo, cuando es verbo, ¿no es cierto? Pero la palabra, nosotros también tenemos la misma palabra tipo sustantivo y tipo verbo. Como sustantivo significa hombro, hombrera, lado, costado, ya me voy a acordar alguna de otras más que se usa. Es una palabra normal, usted la ve en un diccionario y sirve para hoy también el mismo significado, o los mismos significados. Y la otra palabra es el otro significado que tiene, porque se usa para eso, ¿no es cierto? Y bíblicamente y coloquialmente, cotidianamente. No me acuerdo, yo lo tengo anotado por aquí, creo, pero dar ayuda, poner ayuda, poner el hombro, socorrer a alguien, ¿no? ¿Me está siguiendo? Pero sirve para eso. Entonces, es la palabra que va a aparecer aquí dentro de las 67 veces que le decía. Le dije Éxodo 28:12, solamente por empezar allí. Y pondrás las dos piedras sobre las hombreras del efod. Acá se puede traducir como hombreras, yo lo puedo traducir sobre los hombros del efod. La palabra efod es una palabra media rara. Pero si uno busca el significado, uno siempre lo traduce como efod, ¿no es cierto? Esta es una palabra bastante significativa, porque la palabra significa faja también, ¿no es cierto? Acá se ponía el efod, incluso se utiliza hasta para ídolo la palabra efod, ¿no es cierto? Y entonces se ponía y le está diciendo que sobre esto los hombros, pero donde estaba el efod aquí, tenía que atravesar algo como, vamos a poner un caso, como el tipo las pancartas que usan así, en las calles. Bueno, ese es ese sentido, se agarraba de aquí a aquí, eso es lo que le está diciendo. Dice, y pondrás las dos piedras sobre los hombreras u hombros del efod, para piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos, de las 12 tribus, así, ¿no? Delante, ¿se acuerda que tenía la pechera con las piedras, ¿no es cierto? Con las 12 piedras, bueno. Para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus dos hombros por memorial. Eso es lo que dice la Escritura. Sabemos entonces que entre las cosas que menciona aquí, no sé si es la primera vez que aparece la palabra hombro, que creo, allá en el versículo 7, Éxodo 28:7, creo que debe ser una de las primeras veces que aparece esta palabra. Creo que en el 28:7, pero no me acuerdo. Pero para el caso es lo mismo. Se menciona tanta cantidad de veces que eso puede ser secundario acordárselo, ¿no? En mi caso no, porque me sirve para ciertas cosas, pero a los efectos nuestros no. Y entonces le decía que tenía que tener el efod, que también se traduce como cinta, faja, tiene muchos significados, incluso para otras cosas incluso bíblicamente, que no nos interesaban. Y entonces tenía que ponerse, ¿no es cierto?, agarrado de aquí, ¿no es cierto?, de aquí hacia acá, tenía que llevar un memorial el sacerdote
con piedras, ¿no es cierto?, que tenía que hacer recordar al sacerdote las 12 tribus de Israel. Y en algún caso dice sobre, perdón, no sé cómo es aquí exactamente, sobre sus hombros por memorial, piedras memoriales a los hijos de Israel. Quiere decir, no eran hijos personales de él. Lo que pasa es que el pueblo de Israel se les llama los hijos de Israel. Pueden ser hijos personales que los tenía, pero los hijos de Israel se está refiriendo a todo el pueblo de Israel. Ya cualquiera que estudie en el judaísmo se va a dar cuenta de algo muy significativo en esto. No hace falta hurgar mucho, y si uno lee algún cierto libro se va a dar cuenta. El sacerdote siempre tenía que estar en su servicio, ¿se acuerdan? Con el tzitz aquí que dice Kadosh Adonai, santidad al Señor, ¿no es cierto? Que era, ¿por qué? Porque el sacerdote es el vínculo, el nexo, el punto de unión entre Dios y el pueblo. Entonces, para servir, para ministrar, de alguna manera, en una forma que representaba santidad, tenía que usar siempre su tzitz, se llama tzitz en hebreo, tzitz, como si fuera T-Z-I-T-Z, tzitz, ese es el nombre de la diadema. Y como vínculo entre el pueblo de Israel y Dios, entonces él ministraba con esa diadema allí. Pero aparte de eso, porque él tenía que ministrar al pueblo de Israel, servir al pueblo de Israel, incluso con su servicio tenía que redimir el pecado del pueblo, tenía que santificar y redimir todo el pecado que se había hecho en el santuario, el lugar, el ejal, ¿no es cierto?, el lugar recóndito donde estaba el arca, el lugar santo, hacia más afuera, purificarse él, redimirse los pecados, ¿no es cierto?, con todos los sacrificios, y después, una vez limpio todo, limpiaba al pueblo. Ese era el trabajo fundamental del sacerdote, de redimir al pueblo, a los hijos de Israel, y convocarlos y llevarlos hacia la presencia de Dios y derramar la bendición de Dios sobre el pueblo. De hecho, que lo dice allí, cuando hace la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan? Llevar Ejajá, Etadonai Beishmereja, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, y llevar Adonai Beishmereja, es la bendición sacerdotal. Ese es el objetivo, ¿sí?, el pueblo del sacerdote para con el pueblo de Israel. Quiere decir que el sacerdote, como representante de Dios, como siervo de Dios, pongámosle así, como padre, ¿no es cierto?, tenía que, y no lo dice aquí solamente, lo dice en otro pasaje, nada más que a veces uno no se da cuenta mucho, tenía que sostener, solventar, fortalecer al pueblo, porque ese era el objetivo. Dice, va a llevar sobre los hombros, no lo dice así, pero ese es el objetivo, va a llevar sobre los hombros como memorial, es decir, ahí es memorial, memoria, y cuando uno tiene eso, voy a llevarlo en mi memoria, uno carga con el peso de esa responsabilidad adquirida que uno tiene. Por ejemplo, nosotros como creyentes tenemos esa responsabilidad adquirida, y de hecho que tenemos que actuar de esa manera. Pero pongamos una persona que tiene familia, ¿no es cierto?, que sería lo más ideal, que tengamos esa relación, ¿no es cierto?, de esposo con su esposa, pero de esposo con su esposa y sus hijos, como familia, ¿no es cierto? De hecho que las mujeres tienen su participación también. Pero, ¿no es cierto?, el esposo, el padre de familia, ¿no es cierto?, tiene esa obligación, esa responsabilidad adquirida, ¿no es cierto?, de hacer lo mismo con su familia, con su esposa, con sus hijos y con su familia. De hecho que también existe esa misma responsabilidad adquirida entre hermanos, porque los hermanos en la fe, ¿no es cierto?, somos una familia. De hecho que no lo asumimos muchas veces, porque si nosotros entendiésemos lo que incluso significa la palabra familia en español, viene del latín, también viene del griego, pero familia, no de famel, viene de fames, que significa hambre, viene de famel, famulus, ¿no es cierto?, que significa el lugar donde se sustenta. Esa es el significado de la palabra familia. Pero nosotros no lo entendemos, como nosotros ni siquiera nosotros conocemos lo que hablamos. Somos una familia, pero nadie sabe lo que es una familia congregacional
incluso en el mundo, ¿no es cierto? Incluso la familia, lo que es la célula, que tanto se habla, ¿no? Salvaguardar la célula familiar de la sociedad, y el cúmulo de células familiares forma el ámbito de la sociedad, pero a veces decimos, la sociedad está mal, pero porque cada célula no anda muy bien. Y eso pasa también congregacionalmente, pero no en una congregación, sino en el ámbito espiritual de los creyentes de las distintas congregaciones. Si uno entendiese, ¿no es cierto?, esto el sentido de familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando hablamos, Saúl había nombrado, cuando yo le dije la palabra mishpajá, también que es familia. Y bueno, pero la palabra mishpajá, el hecho de ser familia, habla de ese servicio. Vino que nosotros cantamos una canción, creo que es el Salmo. Salmo 123 creo que es, ¿no? Sí. Cuando dice Shibteja, como tu sierva, es la palabra Shibha. Esa palabra Shibha que es como, la sierva, ¿no? Es la palabra que da origen a la palabra Mishpajá. La palabra Mishpajá es agregándole la M a Shibha. ¿Ok? ¿Me está siguiendo? ¿Me siguieron o no? Nosotros decimos la famosa la mishpajá, pero mishpajá es agregándole la M para formar el sustantivo de otra raíz sustantival que es esclava, como la sierva. ¿Sí? Quiere decir que lo que es la mishpajá es no la esclavitud del esclavo que lo está latigando, sino la esclavitud del servicio. ¿Me está siguiendo? Y entonces, pero está bien, usted dice, bueno, yo en hebreo no lo conozco, pero tampoco lo conoce en español. Ni siquiera a veces uno lo entiende por moral, por todo, ¿no? Yo no me entiendo que muchas cosas no están, pero no sé si lo tendré por acá, pero si lo tengo, se lo digo, pero no estoy muy seguro. Algunas cosas las tengo, ¿no? Sí, la palabra nosotros tenemos familia, viene de famulus, de famel, que es famel también, y fames, que es hambre. Es decir, usted sabe que el famulus que era un patrimonio, en definitiva era un patrimonio, y en ese patrimonio entraba el ciudadano y el esclavo, y entonces el amo, de ahí viene la palabra familia, ¿me está siguiendo? ¿Sí? El amo tenía como patrimonio a la persona ciudadana, ¿sí? Y también a sus esclavos, pero ahí tienen los esclavos, que igual que en hebreo, mishpajá viene de la palabra esclavo, en definitiva, de la palabra servidumbre, en ese sentido, de siervo. Por eso decimos esclavo no suena mal, de siervo si lo quiere entender mejor, shibha, la sierva, ¿ok? De ahí viene la palabra mishpajá, familia en hebreo. Pero los romanos también, y los griegos también, pero es un poco la idea, tenían como patrimonio, en el caso de los romanos, la familia, hasta con los siervos, y era todo un patrimonio, ¿de acuerdo? Y como era el patrimonio adquirido que tenía, la obligación era el sustento. Por eso fame significa hambre, era el patrimonio, el lugar que tenía un patrimonio para sustentarlo. Quiere decir que si usted tiene una familia, ¿no es cierto?, es un patrimonio donde hay que sustentar, donde se sustenta, donde se alimenta, eso es. Y fíjate, me está siguiendo, y de repente nosotros como familia individual, a veces andamos cada uno por su lado. No hay un alimento, no solamente material, se está hablando, porque se habla de esto, de esto se lo voy a mostrar, de la protección, del cuidado, de la seguridad, de la educación, del alimento, de todo. De ahí viene la palabra, tanto en hebreo como en español. Algunos dicen, no, porque el español, que no, a veces uno tiene que estudiar para aprender, ¿no? Si no, uno no aprende, y a veces hablamos por boca, ¿no es cierto? La gente dice eso, por boca de ganso. El ganso es un animal que, como el guajolote de aquí, que lo tenemos como tonto, entonces decimos hablar por boca de ganso, ¿no? Como si fuera que no. Claro, uno tiene que ir aprendiendo. Ese es el objetivo de la familia. Por eso al sacerdote se le dice de entrada, cuando se le va a investir con todas sus vestiduras, y que de repente
Alguien dice, yo quiero ser sacerdote, pero el sacerdote tenía la carga de la responsabilidad, ¿no es cierto?, de estar teniendo, él podía tener una vida personal, sí, pero en su vida tenía la carga y la responsabilidad de todos los hijos de Israel, que tenía que interceder, que tenía que orar, que tenía que ministrar, que tenía que con todos los levitas recibir los sacrificios, las ofrendas. La gente venía con todos los sacrificios todo, mañana, tarde y noche, ¿no? Y el objetivo diario era hacer las oraciones para bendecir al pueblo de Israel. Entonces, nosotros a veces como familia, ¿no es cierto?, individual, no oramos los unos por los otros, y ni por la esposa, ni por el esposo, ni por los hijos, ¿no es cierto?, y tampoco se ora como por la familia congregacional, porque a veces no se ora por la familia congregacional. Entonces no estamos, digamos, decimos somos creyentes, pero si la Escritura dice, hablemos como creyentes en Yeshua, como creyentes en el Salvador prometido de Israel, Redentor de la humanidad, ¿sí? Dice, bueno, y lo dice en el Tanaj y lo dice en el Brit Kabbalah. Dice, en el Tanaj dice, si vosotros diereis oído a mi voz y cumpliereis mis mandamientos, seréis mi especial tesoro, pueblo de sacerdotes y gente santa. De sacerdotes, sabemos lo que es un sacerdote, una de las cosas del sacerdote, fundamental. En el nuevo pacto, la idea es la misma. En Yeshua, en esa relación de Yeshua con el Señor y nosotros con el Señor, nosotros, dice, somos nación adquirida por los santos, real sacerdocio. Pero si es real sacerdocio, usted y yo tendríamos que llevar en un sentido espiritual la carga de las piedras por los hijos del pueblo en general de creyentes, por lo menos empezando por nuestra familia y los hermanos que conocemos. ¿Me está siguiendo? Y nosotros a veces no, usamos las cosas de la religión, llamémoslo así, de la teología, de la Biblia, de las congregaciones, los pastores, los rabinos mecánicos, el mejor, el peor, esto, aquello, y son unas vulgaridades, que esto me gusta, que aquello, no son vulgaridades. Hacemos eso y no hacemos decimos eso, justamente todo el chusmerío barato, la chismografía, esto, aquello, lo otro. Ya lo ves, ¿te acuerdas que no quiero salir con lo del empleado ese, pero ya lo vi, yo también he visto, te lo voy a traer, me voy a imprimir un montón de hojas. Si no, porque fui a tal congregación, no, porque yo fui a la otra. Y entonces conoce una ¿y qué te parece? ¿Qué le importa? ¿Por qué no se ocupa de leer la Biblia para poner estupideces? Debían tener el teléfono, debíamos tomar, la vez pasada, mirá, salían como 2000 hojas en varias páginas de esas. Ya digo, pero esto es la bajeza ultranza, esto es la vulgaridad, esto es ya la tontería cibernética. Sí, porque fui a tal lado, no, porque tal otra, no, fíjese que yo no, porque en ese lugar. Pero mira, se deja de bromar y se pone en una congregación y punto. Es cierto, hermano, es cierto. Son millones de personas creyentes que escriben las sandeces más torpes. ¿Cómo voy a escribir esa estupidez? ¿Me entiende? Pero parece que la gente, muchos no pueden salir, se sienten, como están en el anonimato, entonces dice cualquier cosa, larga cualquier cosa al aire, ¿no? ¿Se acuerdan con esa historia famosa? Es una historia rabínica que está en el Talmud, después la tomaron 100 millones de personas, porque está en el Talmud eso. Lo mira así. Que le dicen, usted sabe que una persona habló mal de otra, ¿no? Entonces va al rabino y dice, tengo que ser espiado. Dice, bueno, perfecto, dice, corta tu almohada, no sé, y tira las plumas al aire. Cuando va y ya lo hice, ya estoy espiado, dice, no, ahora recoge todas las plumas. Eso está en los Midrash hebreos, después lo tomaron hasta misiones de pastores para dar ejemplo, pero aparece ahí por primera vez, ¿ok? Entonces la gente habla y no se da cuenta, ¿no?, de lo que hace. Y pierde el objetivo, digamos que son creyentes, desprevenidos, ignorantes, insensatos, o no son creyentes, y entonces diga, sí, porque aquí yo he visto algunas cosas, digo, qué bárbaro, y este tipo, esta tipa, una congregación con esto que dice, terrible, ¿no? ¿Me entiendes? Yo miraba y digo, qué bárbaro. Hasta donde se puede ver, porque en otra no se puede ver porque dice que hay que poner clave o su medio e identificarse. Bueno, yo
Yo le decía, por ejemplo, nosotros tenemos la página con Twitter, yo no escribí nunca en mi vida ni lo voy a hacer, ¿no? Que cada uno escriba la estupidez que quiera, ¿me entiendes? Ni contestar a ninguno ni remotamente, Una vez me manda una persona, me pasé a 53 preguntas, no me olvido nunca, tengo 53 preguntas de teología. Una vez vi una persona también, igual por internet aquí, ¿no? Dice, que quería preguntarme a mí cuál era mi teología, a ver si podía venir aquí, si tenía la misma. En serio, y me lo hicieron por internet también. Están esperando que le conteste. Ejemplo, ese tipo de cosas que realmente no tienen el corazón abierto. Esa persona no es creyente, comprometida, obediente, fiel, disciplinada, una persona proba, respetuosa, ¿me entiende? No lo es. Podrá ser lo que quiera, pero eso no lo es. Eso no lo es. Verdaderamente eso no lo es. Entonces, al sacerdote se le dice, tú tienes que tener, uno va a decir, la pompa del sacerdocio, la pompa de esto, si usted lee eso, es algo maravilloso, ¿no? Y todo eso, y las esferas espirituales que manejaban, ¿no es cierto? Y todo esto, el humo que ascendía, la presencia de Dios que bajaba, que Dios hablaba en forma audible y en el arca, y todos quieren eso, ¿sí? Pero te puso, sí, tú vas a tener eso, pero la carga de esto es la responsabilidad de todos los hijos de Israel, como la carga que tiene una persona sobre los hermanos en la fe y lo ponemos como padre de familia, tenga familia, más familia, menos familia, lo que fuese, es la responsabilidad delante de Dios de elevar, ¿no es cierto?, a la familia delante de Dios. Ese es el objetivo. Ahora les voy a mostrar algo. Rápidamente, sí, el número, esto ya lo vimos varias veces, pero voy a poner números 8. El números 8, ya varias veces lo vimos. Bueno, acuérdense, el sacerdote, estoy tomando lo que el sacerdote debía hacer en tanto que tenía el pectoral aquí, ¿no es cierto?, donde el efod se abrazaba para tener el memorial, ese recordatorio de los hijos de Israel al cual tenía que bendecir. Por eso dice aquí, lo voy a leer nada más, el número 6, 22, que dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla Aarón a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Adonai, el Señor te bendiga y te guarde, Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Adonai alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Primero dice, bueno, tú los bendices, porque de alguna manera es el siervo, pero después abajo dice, ¿no es cierto?, yo los bendeciré, tú no los bendices, tú eres la herramienta, el instrumento que está preparado para recibir y transmitir la bendición. Por eso dice, los has de bendecir con este texto, ¿sí? Pero dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, esto está relacionado con lo que yo les decía antes, con lo que veíamos de ponerse el memorial aquí, y con lo que va a venir ahora en el capítulo 8, ni bien empieza el capítulo 8. Dice, poner el nombre, dice, pondrán mi nombre. Yo sé que mucha gente, todos esos que manejan el nombre de Adonai, los 72 nombres y todo eso, que bueno, que muchos hablan y nadie sabe nada, o esto es muy, muy complejo, ¿no es cierto?, de los nombres del Señor, y que se han vendido libros aquí en todo el mundo, y utilice esto, aquello, el otro, y la gente utiliza los nombres del Señor para esto, para aquello, para lo otro, cada nombre aparte, que es bien difícil. Miren, el otro día estaba leyendo los unidades, la cosa es que cuando vengan a la casa a los estudios se lo voy a mostrar, ¿no? Pero había un rabino, no me acuerdo cuál fue, no sé si un rabino alemán, del año 1600,
se había leído alrededor de 3.000 libros de mística judía, ¿sí? Luego cuando fue a otro erudito, que era un maestro X, pero por una razón muy particular, se dio cuenta que no sabía nada. Y se leyó 3.000 libros de todo esto que estamos hablando, ¿me entiende? Y nosotros agarramos un fascículo con los nombres del Señor y ya no creemos los nombres. Un ejemplo, ¿no? Llega un momento, esto del judaísmo es bien interesante, y la Biblia en general también, es maravilloso. Y también me imagino que suele pasar en la iglesia cristiana con los súper espirituales, no se llaman, no quiero ofender en ese sentido, los súper eruditos intelectuales, no espirituales quiero decir, intelectuales, ¿no? Que saben. Y en definitiva, es del Señor, no nuestro, si sabemos algo. Bueno, y entonces, y ese rabino había dicho que se había leído como 3.000 libros de todo lo que es el meollo para entender la Biblia de la mística, porque esto, cuando va con otro maestro, ¿no? Se dio cuenta que no sabía nada. Y nosotros nos compramos un libro así, nos dan algo, leemos 3 páginas por internet. ¿Me entiendes? Ese tipo de cosas. Y eso, aunque le parezca mentira, como lo que le decía antes de hacer, entonces, impide el crecimiento y la madurez, créanmelo. Impide el crecimiento y la madurez, porque la madurez y el crecimiento es otra cosa. Bueno, y entonces se pondrán mi nombre. Cuando yo le dije que el pectoral que tenía, que le dice, lo pondrás sobre tus hombros, eso es una carga, una responsabilidad, pero implica una actividad. Por eso dice poner el nombre. La gente dice poner el nombre. Bueno, voy a hacer una oración y voy a poner el nombre de Adonai, ¿no es cierto?, sobre la comunidad. Eso podría ser el resultado final, ¿no es cierto? Pero de ahí, a ese resultado final del nombre del Señor sobre mi vida, tiene que estar de alguna manera relacionado y proporcionalmente a cómo me pusieron el nombre de Dios sobre mi vida y sobre su vida. ¿Saben lo que es poner el nombre del Señor sobre la persona? Eso es un trabajo terriblemente arduo. Poner el nombre es hacer conocer las virtudes, las cualidades, el poder, las exigencias, la obediencia del Señor sobre la persona. Eso es poner el nombre. Voy a poner el nombre. Entonces digo, bueno, que Adonai te bendiga y te guarde. Milagroso, ahí está. ¿Sí? No, y todos podemos orar que el Señor te bendiga y te guarde. Pero si no, el Señor nos pone en nosotros esa disciplina, obediencia, responsabilidad, respeto y todo este tipo de cosas que necesita como cualidades una persona. Por eso nosotros nos pueden poner el nombre 1000 veces el Señor por día. Por eso Pablo le decía al rabino, decía, piensen en todo lo que es bueno, piensen en todo lo que es justo. ¿Me entiende? Claro, piensen en eso. Pero de repente, ¿qué hacemos los creyentes? Pensamos, escribimos, sí, en tal congregación es una porquería. Yo lo he visto, hasta con palabras de ese tipo. Entonces, ese tipo de personas no tienen el nombre del Señor sobre ellos. No, pero que no lo tienen. Podrá ser simpatizante, podrá ser un lector ocasional de la Biblia. Podrá sentirse cómodo, como hace muchos años con Rosa conocimos una persona argentina. Venía a Joseph Pipo, ¿no? Alguna vez hacíamos algunas actividades. Y entonces venía muy buen muchacho. Y entonces una vez practicando y todo, dice, ¿por qué viene? Dice, no, yo acá me siento cómodo. Dice, yo voy y salgo, dejo mi bolsito aquí, nadie me lo roba. Y sí, para él la congregación era el robo, ¿me entiende? Pero era tan simpático, dice, no, yo me siento cómodo. Dice, yo le voy, incluso me olvidó la cosa, me lo devuelve. Como, acá está Miguel, tenemos tu cuaderno, pues no lo trajimos hoy, ¿no? Pero tenemos tu cuaderno, pero nos olvidamos, pero tenemos tu cuaderno. Nos dimos vuelta en la casa y yo, ¿quién me parece tu nombre? Pero lo tenemos en la casa. Un ejemplo, ¿no? Entonces, mire cómo se dice. Pero él no vino por eso. Entonces, claro, este muchacho decía así, él decía, sí, yo vengo aquí, y se me dice, bueno, lo decía bien en serio, porque veníamos bastante. Me siento cómodo, nadie me toca nada. ¿Me entienden? Es decir, parece jocoso, porque era jocoso como él nos lo decía, era muy buena persona también, muy bueno, tenía unos 20 y pico de años, 30. Y entonces, pero el objetivo de la congregación para él era ese.
Otra vez yo le he comentado porque nos ha pasado en la congregación. Alguna hermana, no, que hace mucho tiempo, ya nos pasó varias veces. Me dice la hermana, digo, ya me he visto a tal hermano. Me dice, no, me dice que va a venir para que se encuentre conmigo y pueda tomar algo. Es decir, la reunión no venía hace 2 meses, pero iba a venir porque se iba a encontrar con alguien para tomar algo. Es decir, la congregación nos llaman como punto y vínculo de reunión para después estar. Está bien, es bueno compartir, me fascina eso también. ¿Me entienden? Pero no es eso. No es eso. Tenemos las cosas invertidas, ¿me estás siguiendo? Por eso cuando leemos la Biblia, cuando dice, va a llevar sobre los hombros, ¿no es cierto? Va a llevar sobre los hombros, acuérdense que la palabra Katef en hebreo significa hombro, hombrera, lado, también significa como lado, porque se usa para lado y no solamente lado de aquí. ¿No es cierto? Lado, socorrer, ayudar, poner el hombro, cuando alguien va a poner el hombro. Ustedes vieron, por ejemplo, en algunos casos tú dices, échame una mano, ¿no es cierto? Échame una mano. Pero, ¿se acuerdan lo que somos viejos? No hay ninguno, ¿se acuerdan? Esa canción que dice, oh Dios, le pon ¿no es cierto? Tu cabeza sobre mi hombro. Esa es la misma idea. Hay otras canciones que pone si necesitas un hombro, que están algunas en inglés y algunas en español. Poner el hombro significa poner su vida como carga, ¿no es cierto?, de responsabilidad sobre el otro, para que el otro se apoye y se sustente en uno. En varios países, en inglés hay varias canciones porque usan el mismo modismo, utilizarán otro seguro. Ni lo sé yo, pero yo conozco tres canciones, ¿no es cierto?, que están compositores antiguos, en inglés, que hablan de ofrecer el hombro o poner el hombro, ¿me entienden? Y hoy también, bueno, en algunos países, no se hace aquí, pero en varios países de habla hispana, en vez de echar una mano dice, ponme el hombro, échame el hombro, y a veces una esposa se lo dice al esposo, los hijos se lo dicen, ponme el hombro, mamá, ponme el hombro, papá, ¿me entienden? Pero usted dice, bueno, pero uno dice, ¿qué relación hay con la Biblia? Justamente eso. Hay varios pasajes donde la Biblia habla del hombro y nosotros lo pasamos de largo. Lo pasamos de largo. Dice, el sacerdote en su vestidura sagrada va a llevar engarzado en su cuerpo, ¿no es cierto?, además de esa diadema, dice que era fundamental, o por vínculo entre Dios y el pueblo, va a llevar engarzado, ¿no es cierto?, como memorial, como recuerdo, no se podía olvidar. De hecho que era un símbolo. Aunque no lo tuviese, sí tenía que acordar igual, pero era un símbolo visible, práctico, que se podía tocar. Cada uno representaba a una tribu de Israel en conglomerado las 12, como dice ahí, ¿no?, y lo dice en otro pasaje también, de los hijos de Israel como carga. Por eso dice, tú los vas a bendecir. Entonces la gente, bueno, incluso puede orar por los demás, ¿sí? Pero una cosa es transmitir la oración y otra cosa es llevarlo como carga. Por eso dice, y pondrán mi nombre. El sacerdote tenía que enseñar, tenía que adoctrinar, tenía que recibir a la gente, al pueblo, con su problema. ¿No es cierto? Eso es lo que está diciendo y se lo voy a mostrar de otra manera, ¿me entienden? ¿Me está siguiendo? Por eso dice, pondrán mi nombre. Y alguno dice, bueno, de hecho que también es eso. Dice, bueno, se imponían las manos y ahí Eberejado, no hay Beishmereja, y a él no hay Pareja de Juneca. Sí, y oraba y ponía el nombre. Pero eso es la oración visible de bendición, pero el otro trabajo era la carga que tenía. Y por si supiera la duda, no es el único caso, le dije, Números 8, dice, y yo ya se los expliqué varias veces, ¿sí? Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Hasta ahí nos interesa así. Ahora, la palabra que dice encender, no dice encender, hay otras palabras para encender en hebreo. Pero ahí dice, bueno, dice vealostar, ¿no es cierto? Pero la palabra dice, y encenderás, que no es eso, pero no importa. Ahí dice así. Vamos a ponerlo así. Que no es
significa, ¿vieron cuando dice inmigrar a Israel? También es eso. ¿Vieron que en hebreo se dice un inmigrante, se dice olé? Bueno, el sacrificio de holocausto, que holocaustos significa todo cáustico, todo quemado, en hebreo el sacrificio del holocausto se llama olá, ¿ok? Pero, ¿qué está significando? La palabra que dice acá encender no dice encender, dice subir, elevar. Por eso, olé, que es el inmigrante, es el que sube a Israel. ¿Sí? El sacrificio holocausto, que es todo quemado, que por eso sube el humo, ¿no es cierto? ¿Okay? En hebreo es olá, es decir, ya no se llama todo quemado, sino significa el sacrificio que sube, que asciende, ¿me está siguiendo? Y esta palabra significa subir, alzar, levantar. Significa cuando algo cuesta, ¿no es cierto? Dice, cámase olé, ¿cuánto cuesta esto? Cámase olé, ¿me está siguiendo? Es la misma palabra, costar. ¿Ok? Por ejemplo, significa también germinar, se utiliza para germinar y crecer, para triunfar, para algo que brota. Bíblicamente y cotidianamente estas tres letras tienen un significado muy grande. Entonces ya sé que aquí le está diciendo al sacerdote que tenía que tener el memorial para bendecir al pueblo, llevarlo como carga, poner el nombre, eso es muy trabajoso, poner el nombre sobre el nombre del Señor, ¿no es cierto? Bien, eso es una tarea ardua. Y luego le dice, cuando enciendas, en realidad dice así, cuando eleves las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante. Pero la palabra esta, que es encender, significa en hebreo, subir, alzar, levantar, costar, bueno, subir, alzar, levantar, es decir, germinar, brotar, crecer, conseguir algo que cuesta. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿qué se nos enseña con esto? En hebreo tiene un significado más amplio de lo que uno puede captar en español. Una persona que aunque lo lee en español y conoce la Biblia, se va a dar cuenta. Si no conoce la Biblia, este versículo por ahí no lo va a entender mucho, en la profundidad que tiene el verso este. Cuando enciendas la lámpara, cuando eleves la lámpara, primera cosa que nos dicen los rabinos, ya se lo dije creo como 20 veces, encender, enciende cualquiera, elevar no. Para elevar, subir, alzar, acuérdense que acá la palabra significa también brotar, algo que germina, que crece, que cuesta y que triunfe, ¿no es cierto? No se consigue con encender, se consigue con elevar y hacer subir, ¿me está siguiendo? Por eso dice en hebreo, cuando eleves la llama, ¿sí? Por ejemplo, una persona le dice a otra, cuando está enseñando, ¿no es cierto? Enseña la palabra del Señor, se acabó, ¿sí? Bueno, entonces, pero el elevar la llama es estar con esa persona, con esa gente, con la doctrina, con la enseñanza, la perseverancia, ¿sí? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo me quedo aquí unos meses, luego voy a otro lado. De hecho, también a veces con la misma enseñanza que podemos hacer nosotros, ¿sí? Del lado de los que podemos de alguna manera, algunos enseñarán maravillosamente bien y otros medianamente como nosotros, pero uno trata de lo posible de elevar la llama del otro, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo no puedo estar aquí para distraerlo, para decirle cositas, para decirle que mire esta historita, pero a veces cuando uno puede escuchar a muchas personas pasa eso. Con la enseñanza de la Biblia. A veces en vez de tocar temas de la Biblia, en vez de tocarlos toqueteamos. Eso lo aprendí cuando seguía la carrera de concertista de guitarra, me acuerdo. Entonces, yo estaba tocando algunas cosas, iba pasando un mes, 2, 7, un año, 2, 3, 4, iban pasando, ya tenía 22, 23 años. Me acuerdo que mi profesor me dice, estaba tocando algunas cosas porque dábamos recitales didácticos
así como en colegio, donde uno explica la obra, de qué se trata, quién es el autor, y después uno lo demuestra. Si no, bueno, trata de demostrarlo. Y entonces, me decía una vez el profesor, dice, ¿sabes lo que te pasa, Elvira? Dice, con esto, dice, a los ojos del neófito, a los oídos del neófito está bien, pero la persona que conoce un poco de la técnica de la guitarra, de la interpretación, de esto, tú toqueteas, no tocas. ¿Lo entendió? Entonces tienes que reparar en esto, reparar en esto, reparar en esto. Dice, tú, por ejemplo, dice, tocas, me doy cuenta que no respiras, tú ni cuando tocas una obra de 3 minutos sin respirar, pero tampoco la obra respira, ¿no? ¿Me entiendes? Son ese tipo de cosas que respire la obra y respira. Un ejemplo, ¿me está siguiendo? Y entonces eso me sirvió también para esto, es decir, muchas veces toqueteamos los temas bíblicos en vez de tocarlos, aprenderlos, enseñarlos, profundizarlos, meditarlos, reflexionarlos, ponerlo en práctica. No lo hacemos. Nos basta con alguna cosita. Entonces, ya por eso le decía, es hermoso tener una familia, y es hermoso, sea uno, de 3, lo que sea, o la familia, ¿no es cierto? Es hermoso, comer todos juntos no tiene precio. Pero una cosa es tener la familia, comer todos juntos, que es algo que no tiene precio, ¿sí? Y la otra, responsabilidad adquirida de la carga, ¿no es cierto?, de educarlos, de sostenerlos, de apoyarlos, de alimentarlos física y espiritualmente. ¿Me entiendes? Porque algunos dicen, bueno, nos regamos todos, vamos a comer con la familia, miren, los primos, aquello, el otro, y aunque sean creyentes, ¿no? No pasan por ese lado. ¿Me estás siguiendo? Por eso al sacerdote se le dice, tú vas a llevar como memorial al pueblo de Israel. Ese memorial, ¿no es cierto?, no es memorial de acordarse, me acuerdo de los hijos de Israel. Ese concepto de memorial, del pectoral del memorial, es la carga que tenía sobre sus hombros. Por eso dice, lo vas a llevar en el hombro. Es el concepto, por eso la palabra hombro, katef, en hebreo, también significa ayudar y socorrer. Vas a llevar el socorro y la ayuda y el sostenimiento del pueblo tú como sacerdote, ¿sí? Hoy, por ejemplo, somos rabinos judíos mesiánicos, rabinos esto y otro, muchos, no digo todos, que debe ser la minoría, tal vez lo voy a decir, pero muchos quieren el privilegio del reconocimiento, del halago, del dinero, de la prosperidad, ¿no es cierto? Pero no la carga y la responsabilidad, que en definitiva, cuando se tiene la carga y la responsabilidad, no se repara en lo otro, realmente. No se repara. Por eso al sacerdote le dice, al sacerdote se lo dijo, cuando vio que empieza a repartir, a tal tribu tal cosa, a tal tribu tal otra, a tal tribu tal otra, a todas las tenía unas heredades impresionantes. Y al sacerdote que le dice, tú no vas a tener heredad, porque tu heredad soy yo, le dice. Y mi heredad, tu heredad es la carga del pueblo. ¡Qué bárbaro! ¿Me entiendes? Y eso nosotros no lo llamamos ni como padre de familia, ni como sostén de una familia, se tenga o no se tenga hijos o lo que fuese. A veces no lo tenemos, no lo hemos vivido, y desgraciadamente esa expresión poner el hombro que se usa en hebreo es así, es exactamente igual que en muchos países en español, como en el caso de inglés que se pone, pon tu mano sobre mí o tu cabeza sobre mí, y otras canciones que en inglés se usa ese modismo de poner el hombro en sentido de ayuda y fortalecer la... Sí, aquí había, no sé si todavía, pero había una expresión que cuando uno quería pretender a una muchacha, recurría uno al amigo o al amigo de la muchacha. Le decía, oye, méteme el grupo. Mira, mírate por lo menos. Mira, para que lo usaba. Bueno, es una ayuda válida. Es una ayuda válida, ¿no? Es una ayuda válida. Sí, pero es cierto, por eso le decía, se buscaba un soporte, una ayuda que le proporcionara lo otro. Y entonces, básicamente, esto tanto en hebreo como en muchas ocasiones en español, esa expresión de echar el hombro tiene, en cierto sentido, por eso aparece varias veces aquí, yo se lo voy a mostrar, tiene el sentido de la imagen paterna. Pero si la imagen paterna, también la madre obviamente es obra de soporte, pero si la imagen paterna puede estar representada en un sentido figurado por la imagen del hombro, ¿sí?
Imagínense por qué hoy entonces hay tantas familias desgraciadas. Porque jamás han tenido la imagen paterna de poner el hombro. Por eso hay mucha desaveniencia, tanto en el sentido de familias de creyentes como de no creyentes. Bueno, de creyentes porque ya uno se incorpora como creyente, ¿no es cierto? Y si como creyente ya le pasó eso, bueno, ya entonces ahí ya hay algo que reconvenir y ver de qué se trata. Por eso hay tantos problemas que con los hijos, con la descendencia y con esto, y por eso hay tantas personas jóvenes y no tan jóvenes ya después porque ya van creciendo con las vidas dislocadas, llamémosle así, con la vida disipada, con el alcoholismo, con la droga, con las uniones libres, con la esto, con aquello, con lo otro, con que si estoy, no estoy con quien me está siguiendo, con quien me importa. Por eso pasa, porque uno tiene que tener, la imagen es muy importante, por supuesto lo que tiene adentro uno, ¿no es cierto? Pero por eso muchas familias pueden tener ese problema por no haber tenido. De hecho que Dios es misericordioso y bueno, la Biblia dice, me podrá desamparar o dejar mi madre y mi padre, pero el Señor no me va a abandonar y no tiene ese respaldo. Maravilloso. Pero sí, hay muchas personas en la familia, uno lo puede ver en lo personal también, personas que van creciendo con heridas y de repente una persona que no tuvo esa imagen de padre, cuando uno tiene un hijo, o así no tengo un hijo, pero en el sentido también espiritual o con alguien, si una persona ya después ya es joven y ya piensa en tener una familia, lo que hay que decirle a esa persona es bueno, la persona se quiere casar porque quiere casar. Si uno es joven, aunque medianamente joven, siempre está lo que son las pasiones, ¿no es cierto? De hecho que las hormonas siempre están, grandes, más pequeñas, más grandes, pero están las pasiones. Yo una vez aprendí algo también dentro de la Biblia. Dentro del amor, en el sentido del amor, ¿no es cierto?, existe la pasión no es mala, pero la pasión sola no quiere decir que haya amor. Dentro del amor va a haber la pasión, porque en definitiva entre el hombre y la mujer existe eso, y es bíblico también, ¿no es cierto? Porque dice, fulano amó a fulana, etc., y es bíblico entre los patriarcas y todo. Pero en la pasión no necesariamente tiene que haber amor. Pues terminada la pasión se rompió la pareja. Si hay amor, obviamente va a haber pasión, porque el amor genera todo eso. Pero de repente la pasión se confunde. Yo lo vi en la Biblia y lo analicé y con la Biblia analicé también la vida. Y entre el amor y la pasión, en un sentido, hay un filo muy delicado. Uno no percibe, de repente parece que uno está enamorado, ¿no es cierto? Y de repente no quiere decir que no hubo amor, hubo pasión. ¿Me estás siguiendo? Y entonces uno le tiene que decir a la persona, dice, mira, tú fíjate bien, lo que pasa es que a veces cuando somos jóvenes no escuchamos nada, ¿no? Vemos que estamos ciegos y miramos a la otra persona y besamos por donde camina, ¿no? Y de repente uno se agarra la cabeza. ¿Me entiende? Porque a muchos les puede haber pasado en forma general. ¿Me está siguiendo? Y esas son las cosas que a veces uno le tiene que enseñar a los hijos o a los jóvenes, que pueden ser no tan jóvenes a veces. Uno le tiene que enseñar la carga de la responsabilidad que tiene que tener. Y muchas personas que no se han quedado con esa imagen paterna y con la figura de poner el hombro, quien lo ayuda, quien lo sustenta, quien lo sostiene, quien lo alimenta, quien lo educa, ¿no es cierto? Esa persona va a tener su familia. Pero como no se crió con esa imagen, le va a pasar lo mismo, porque no tiene, ¿no es cierto?, la capacidad de brindarle al otro algo. En realidad uno cuando tiene una familia, y en lo espiritual también, congregacionalmente, familia en general, hay dos formas de ese sostén, uno es el físico y el otro espiritual, porque el padre de familia tiene que saber que tiene que proteger, dar seguridad, ¿no es cierto?, sostener a la familia, alimentarla, siempre en la medida de que Dios como Dios vaya abriendo las puertas, en un sentido físico, ¿no es cierto?, no sé, hasta del cariño que se brinda en un sentido de hasta de un abrazo, pero en el sentido físico de proporcionarle a los hijos y a la esposa, a la familia en general,
¿no es cierto?, todos los mecanismos para que materialmente, físicamente, esté sustentada, protegida, ¿no es cierto?, esté cobijada, esté cubierta, ¿me entiendes? Y la otra es en lo espiritual. La otra es el espiritual. Aquí, le voy a mostrar algo más. Aquí está el sacerdote con su pectoral, porque tenía que llevar la carga, poner el nombre, enseñar, elevar la llama. Miren, a veces en el sentido espiritual de los padres de familia también, dice, bueno, le dice tal cosita y nunca más. El padre, como el sacerdote, tenía que tener el cerillo ahí hasta que se elevara la llama, por eso tenían que limpiarlas permanentemente para sacarle el carboncito que ennegrecía. Y si de repente algo pasaba que no encendía, tenía que tener en la, ¿cómo se llama? En la lumbrera, ¿no? Tenía que tener el cerillo, ¿no es cierto?, con que encendía, ahí hasta que encendía. Algunas encendían rápido y otras tenía que tenerla mucho más segundos. Así son con las personas. Hay personas que entienden más rápido, crecen más rápido, tienen mayor voluntad, abren más rápido su corazón, y otras personas que no entienden esto, que no entienden lo otro perfecto, que critican lo otro, que están en contra de lo otro, que se cree que saben todo y hay que poner el nombre, elevar. Encender enciende cualquiera, elevar no. Elevar no. Por eso es la constancia, la disciplina, la perseverancia. Por ejemplo, lo que pasa es que en el espiritual no lo entendemos. Quiero decir, ¿por qué no lo entendemos? Cuando yo era chiquito, hace bastante tiempo, tenía 9 años, a mí la guitarra me fascinaba, me fascina y creo que me va a fascinar siempre, ¿no? Yo puedo escuchar 5 horas de concierto de guitarra y como si fueran 10 minutos para mí. ¿Me entiendes? Y de vez en cuando toco casi todos los días un rato, aunque sea un ratito. Y entonces, por ejemplo, era chico, me fascinaba, sí, me fascina, realmente me fascina, es algo que me fascina y algo que hubiera querido hacer. Pero, entonces, yo estaba, ¿no? Y entonces el profesor me decía, y ya chiquito, tiene que hacer tin, 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 hacer caminar los deditos para parejito, después estos dos y alternando. Entonces, y entonces yo estaba, y estaba horas, porque tenía 9 años. Y mi papá, me acuerdo que lo escuché, pero bellísima persona. Dice, escúchame, Sarita, dice, el niño siempre está tin, 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 tin. No, que el profesor me dijo que esto, que parece que aburre a todo el mundo, dice, con esto voy a llegar, y con apurarme no. Dice, tenía razón, ¿me entiendes? Yo estaba y estaba media hora, y a mí me fascinaba. Y dice, pero siempre con lo mismo, le decía. Pero después me di cuenta, ¿no es cierto?, de que comenzando con eso y todo lo demás, que era de esa misma manera, todo lo demás. Yo, por cierto, bueno, yo en algún momento voy a hacer una pequeña grabación, espero que Dios me dé vida, pero no se me bien. Dile lo que a veces, por ejemplo, si llego después a la tarde, un domingo, ¿no? Estoy a lo mejor un pedacito así de una obra, ¿no es cierto?, es un fragmento así, ¿no?, que no me sale, puedo estar 2 horas con ese mismo pedazo. Y a veces hasta toco bajito, porque me estaba aburriendo a Rosa, entonces se cierra en la cocina y dice, ¿en serio? Ya a veces toco y ya cuando veo que lo toqué 40 veces, digo, no, ahora voy a tomar lo mismo, pero bajito porque no escuche. Claro, porque yo sé lo que puede saturar al otro, escuchar 2 horas lo mismo. ¿Me entienden? Pero es la única manera, y es la única manera, por eso, en un sentido, pero en otra, en la danza, y me imagino que en la pintura, en las profesiones en general, en los oficios. Mire, una vez, le cuento rápido, conocí a un luthier son fabricantes de instrumentos de cuerda. Conocí a un fabricante de guitarras muy afamado, que su familia tocó, que hace 2 años tocó en el auditorio. Su hermano, que ya falleció, y su sobrino, grandes guitarristas de jazz. Tocaron en el auditorio, aquí hace 2 o 3 años. Y entonces, y en otro lugar más también tocaron, como un ensamble, que es excelente. Yo conocía al otro señor, que no era guitarrista, pero un gran fabricante de guitarras, un gran fabricante de guitarras. Por una razón, yo era muy jovencito, tenía 23 años. Y entonces comía comprar una guitarra que de jazz, entonces la llevé a él para que me la arreglara, porque en la casa de comercio,
subo hasta que me la vengan a buscar. Luego, cuando dame la dirección, me fui hasta la fábrica, hasta el taller que tenía el señor. Gran instrumentista, se importaba guitarras de Europa, etc. Entonces se congració conmigo y me dice, escúchame, ella dice, yo miraba algunos trabajadores que tenían, ¿no? Todos encofrados por el madero, una cosa terrible. Entonces, yo fui varias veces, la verdad, fui varias veces. Entonces me dice, ¿te gusta, amigo? Me fascina, le digo, un trabajo, pues. Entonces, bueno, aprendí mucho, ¿no? Las pocas veces que aprendí mucho. Realmente es una maravilla. Entonces, una maravilla, un misterio eso de las maderas. Entonces, usted escucha que suena, pero hay un trabajo alucinante atrás. De semanas, de meses y de años a veces. Usted sabe que vio que ciertos instrumentos suenan muy bien. Esas maderas las tienen estacionadas 20, 30 años, las van sacando, por eso. Es una cosa de loco. Bueno, y entonces me dice, digo, sí me gustaría, dice, mira, yo te voy a decir algo, yo te puedo tomar a ti, dice, porque veo que te gusta, dice, sigue con tu carrera de guitarra, dice, y yo te enseñaré a esto, aquello, lo otro, porque se congració conmigo, ¿no? Bueno. ¿Sabe lo que me dijo? Dice, mira, si tú empiezas a trabajar conmigo, dice, para que tú tengas una guitarra que diga, mira, esta es una guitarra firmada porque se firman las guitarras adentro. Esta es una guitarra firmada por Elías Javid. Y entonces la gente dice, no, esta guitarra está bien. Dice, tienes que calcular mínimo alrededor de 15 años de trabajar conmigo, mínimo. Y entre los 14, 15, 18 años que estés trabajando conmigo, probablemente alguien empiece a reconocer tu guitarra. ¿Estás siguiendo? Es decir, tú tienes que, no sé, esto de fabricar un instrumento, por aquí digas, mira, esta guitarra la fabricó, ya sabes, mira cómo suena, que esto sí se puede tocar un concierto. Dice, no espere menos de 15 años de trabajo. No lo espere. Entonces, si toda la vida que me está siguiendo son experiencias mías personales, y eso no me lo puede quitar nadie porque yo lo viví eso, y sé que es así, ¿sí? Y sé que es así. Y entonces, en otras áreas de la vida también, ¿por qué en lo espiritual tendría que ser todo de un segundo para el otro? No es así. No es así. Por eso le dice, pondrán mi nombre, y en el otro le dice, cuando eleves la llama. Entonces usted le dice, cuando encienda, sí, esa noche tenían que leer ese utensilio allí, que es el candelero, la menorá, como le quiere decir. Entonces, lo pasamos. No, en hebreo significa elevar la llama. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es una llama que, no es cierto, que hay que encender. Es la palabra de Dios que hay que elevarla sobre la persona. ¿Me está siguiendo? Por eso dice, vas a llevar eso sobre tu hombro. Y por eso mismo tiene que hacer la familia. Es decir, en este caso los hijos de Israel no eran sus propios hijos. Dentro de los hijos de Israel estaban sus propios hijos, obviamente. Pero los hijos de Israel es el pueblo de Israel. Así como cada uno tiene su familia, puede tener o no tener hijos, pero es la responsabilidad de aquello que nos rodea. Por eso muchas familias, ¿por qué piensa que pueden haber pasado cosas en la familia? Porque había pasión y no amor. Porque dice, no, pero otras cosas. No, porque cuando dice el amor cubre multitud de pecados. Entonces, ¿me está siguiendo? Bueno, eso es una de las cosas. Si falló algo es porque en la familia no, si eran creyentes, no tuvieron el pectoral, ¿no es cierto?, de recordar a los hijos o la familia, no a los hijos de Israel en este caso. No se puso el nombre, no se le enseñó las cosas de Dios, no se elevó la llama. Dice, bueno, si la esposa entiende. Y ella dice, bueno, si mi esposo me entiende. Si quiere comer, que coma, y si no, que se acueste sin comer. Y los hijos vienen o no vienen, ¿dónde están? No sé. ¿O no es así? Entonces, no se pone el nombre del Señor, no se eleva la llama, no se tiene memorial sobre los hijos, o la familia en general, porque acuérdense, los hijos de Israel estaban compuestos por familia, que eran hijos, esposos, esposas y toda la parentela. ¿Y me está siguiendo? Y desgraciadamente pasa, y a veces se llevan las consecuencias de por vida, ¿no es cierto? Incluso hasta los, desgraciadamente. Usted vio a veces son cosas espirituales, de repente tiene una familia que abuelo, tatarabuelo, si se acuerda un poco el abuelo, el padre, son estafadores. Usted ve otra familia que son todos mentirosos, ¿entiende? Usted está otra familia que son todos infieles, usted otra familia que cada uno hace lo que quiera, se transan ellos con los negocios, me prestan, no te presto, te doy, no me doy, te estafo, se separan la familia, me mantengo unido a la familia porque si no pierdo la herencia de la casita que me van a dejar.
así. ¿Sabe por qué? Porque no existen las cosas mínimas a veces que aprendemos de la Biblia, mínima entre comillas, poner el nombre, elevar la llama, llevar el pectoral. Uno lo lee en la Biblia y ¡fum! Pasa de largo, ¿no? ¿Sabes dónde saqué todo esto? De los midrashim. Son midrashim larguísimos a veces. ¿Me estás siguiendo? Donde tiene la para allá o tiene el tema bíblico que no sea para allá, o similar como usted lo recuerda. Y entonces, es lo mismo, para allá similar lo mismo. Y entonces ahí viene y le dice, ¿no es cierto? Cuando encienda la llama, pero ahí no dice cuando enciendas, cuando eleve. Entonces, ¿por qué no puso la palabra técnica encender una lámpara? ¿Por qué puso elevar o subir? Porque acuérdese que esta palabra, que es de adoptar, cuando tú lo eleves, pero el verbo es, ¿cierto? Significa subir, elevar, pero también significa, costar, algo que cuesta. No se puede hacer sin que le cueste un sacrificio. Por eso la palabra también significa, usted lo busca, significa costar. ¿No es cierto? Por eso, como le dije antes, cuando usted pregunta a alguien, va a un lugar y dice en hebreo, dice, "Kama se ole", esa es la palabra, ¿no? ¿Cuánto esto cuesta? ¿Ok? Es la misma palabra, cuesta. Quiere decir que elevo la llama, me cuesta. Pero la palabra esa también significa brotar, germinar y crecer. Cuando yo elevo la llama, pero sé que es algo que cuesta, sacrificio, es algo que va a hacer crecer, que va a hacer brotar y que va a hacer germinar. ¿Me está siguiendo? Por eso en español uno lo puede entender, pero en hebreo es una maravilla también. Uno capta otra cosa, en la misma palabra. Solamente todo lo que le dije es porque en vez de dice encender, dice elevar. Solamente hay midrashim, que son enseñanzas hebreas, donde le empieza a decir por qué está ahí, por qué. Incluso hay algunos ejemplos que yo les estaba dando, decían que muchas veces leemos y se nos pasa de largo. Por eso la escritura hay que estudiarla, aprenderla. ¿Vieron aquí? En hebreo se usa mucho, bueno, el hebreo es bakesh la palabra, que no es la única, pero esa es fundamental, que nosotros la traducimos muchas veces como escudriñar. Esa palabra que dice buscar, ¿cómo es que dice? Inquirir. Cuando dice quiero inquirir en tu templo. Escudriñar también se puede utilizar, ¿no? Si uno conocida es maravillosa también las palabras en español, pero la palabra bakesh. Entonces la gente dice, ¿qué quería hacer David? ¿No es cierto? ¿Qué quería? ¿Meterse adentro del templo y decir, ay, quiero meterme en las recámaras, a ver cómo lo construyeron? No, inquirir en el templo, bakesh. Escudriñar en el templo, rascar en el templo de Dios, ¿no es cierto? Es otra cosa, conocer las profundidades eternas del Señor. Eso es inquirir en el templo. Conocer tu rostro. Hay gente que no sé, que hasta cuando ahora se imagina un hombre con barba por las películas, gente de Yeshua, ¿me entiende? Es otra cosa. Por eso dice, vas a llevar la carga, ¿no es cierto?, de los hijos de Israel, poniendo el nombre del Señor y elevando la llama. Y eso es un compromiso, responsabilidad, es una carga. Y nosotros a veces no la queremos tener ni en la familia, por eso no solamente aquí en México, estoy hablando a nivel mundial, dentro del pueblo judío también. Entonces, usted puede ver, a lo mejor mucha gente religiosa judía, pero también tiene sus desavenencias. De hecho, ¿qué problemas vamos a tener? El problema es que el problema siempre va a existir, pero los que triunfan son los que enfrentan los problemas y los vencen. Esos son los que triunfan, los que vencen, los que enfrentan los problemas y los vencen. Porque el problema siempre va a tener uno, familiarmente y en todos lados. Problemas existen. Uno dice, bueno, incluso a veces, ¿qué cosa que uno piensa cuando uno, estamos hablando de familia, y uno de familia principalmente tiene que casarse? En ese sentido, algunos dicen, bueno, eso es cosa del pasado, y eso que cambian las cosas, pero estamos hablando bíblicamente, ¿no? Y entonces, de repente dice, ay, no es cierto, decimos las cosas, es cierto, no de mala manera, pero si uno pensara la felicidad de otra forma, dice, bueno, me voy a casar, ¿no es cierto?, para ser feliz. No, si uno se casa es porque ya es feliz, ¿no? Voy a casar, como dice alguno, me voy a casar, a ver cómo va la cosa, ¿no? ¿Yo qué dicen así? Yo tenía una compañía de trabajo que si se me va a casar, dice, nosotros por bienes separados, dice, pero la idea es, si no nos va bien, cada uno tiene lo suyo, ¿bien? Ya está pensando, no se casa, ya está pensando que le va a ir mal. Y entonces, claro, ya me caso para ser feliz. Ya está mal encaminado uno cuando piensa eso. La otra que está mal encaminado
cuando dice, me caso para ser feliz. No, me caso también para hacer feliz al otro. ¿Me está siguiendo? Ese es el tema, por eso es que a veces no nos damos cuenta, pero encerramos ese tipo de egoísmo, ¿no? de estar centrado en uno, no de fijarse en el otro. Por eso es que pasan las cosas. A veces ni la esposa ni el esposo, ni el esposo ni la esposa, ya de repente se casan y la suegra es la peor del mundo. Yo para mí, ustedes lo saben, mi suegra fue la bendición de mi vida igual que mi suegro. Y ustedes lo saben, y vosotros también lo saben. ¿De acuerdo? Realmente si hay una bendición en mi vida que yo tuve fueron mis suegros, otros yo no, pero en mi caso sí, en mi caso fueron yo tengo que decir, la bendición de mi vida fueron mis suegros, para mí, créanmelo, realmente. Yo no sé si lo quise tanto ellos como yo a mí, pero en serio. ¿Me entiendes? Pero la gente ya se empieza a pelear que tu mamá, que mi papá, que esto, que aquello, o sea, es una pelotera terrible, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque la familia no está unida, porque la familia no está para eso. La familia es otra cosa. La familia, le voy a mostrar para que usted vea, porque muchas veces, por aquí. Le voy a leer, me está siguiendo hasta aquí. Hay muchísimos casos en la Biblia, muchísimos casos en la Biblia. No voy a tomar ahora la palabra hombre, pero voy a tomar el ejemplo, consecuencia de lo que estábamos leyendo. ¿Sí? En el libro de Job, yo sé, porque he escuchado muchas veces, de alguna manera también pude haber visto así en primera instancia algo. En el libro de Job, el hecho, miren, las palabras tienen su significado bien importante. La palabra Job, que en hebreo es Job, si uno lo tiene que traducir así directamente, es la palabra lo que significa perseguido y afligido. Eso es lo que significa la palabra Job. La palabra Job significa perseguido, afligido, acosado, etc. Es una bueno, uno va a decir, bueno, por todo lo que le pasó, entre comillas, porque también le voy a mostrar algo que estaba muy afligido por su familia. ¿Me está siguiendo? La palabra Job en hebreo es Job, ¿ok? Job. I-O-B. Job. Y eso significa acosado, perseguido, afligido, en el sentido de tener una aflicción. Ok. Le voy a leer primero el verso 8 y después voy a subir un poquito. Adonai dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios, apartado de todo mal? Yo no voy a analizar las palabras ahora, pero es perfecto, recto, temeroso del Señor y apartado del mal. Dios Satán en hebreo significa acusar, es el verbo acusar. La palabra Satán es el verbo acusar. Satanás es una palabra hispanizada para denotar al enemigo de Dios, en este caso. Entonces Satán es un verbo que significa acusar y de hecho que se hispanizó la palabra como Satanás. Satanás no es una palabra traducida, porque si no tendría que ser el acusador. De hecho que en el Nuevo Pacto aparece el acusador, ¿no es cierto?, de nuestras almas. Esa palabra, el acusador, en hebreo es Satanás. Okay. Es Satán, que es el verbo acusar, y es el nombre de un personaje. Y Dios le dice: mira, mi siervo, porque le dice no es que era ni lo veo fallar, dice, le voy a decir por qué. Perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Ya sabemos que Dios está considerando a Job como una persona íntegra, absolutamente delante de él, íntegra, ¿ok? Entonces, ¿por qué lo tomé antes de lo que voy a leer? Por una razón. Voy a leer ahora desde el principio. No, bueno, el verso 2. ¿No? Está bien, desde el 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales.
E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía, los rabinos por supuesto relacionan esto con muchas otras cosas, pero no vienen enteros. Son interesantes, pero no vienen enteros. Yo sé que es un hombre que tiene varios hijos por era un gran potentado, ¿no es cierto? Pero tomémoslo ahora sí literalmente, porque en definitiva se toma también así. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Bien, hasta allí. ¿Por qué leí otro verso primero? Porque yo sé que muchas personas dicen que Job, una de las cosas que le pasó y que dejó abierta alguna cosa en su corazón, porque no confiaba en Dios, ¿no es cierto? Y no confiaba en Dios en su momento o algo parecido, no necesariamente así. Y entonces temía por sus hijos, no dejaba a sus hijos en las manos de Dios, ¿no es cierto? Y entonces en parte le pasó lo que le pasó, y no es así. ¿Por qué? Porque después de eso, Satán, cuando el acusador se presenta delante del Señor, Dios le dice, mira, que yo tengo un varón perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Si Dios hubiese visto que había habido algo mal aquí, no hubiera dicho esto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que estaba haciendo Job como padre de familia, como siervo de Dios, y lo hacía todos los días, un sacrificio por cada uno de sus hijos, porque temía que hubiesen blasfemado. Blasfemar, a veces lo tenemos que confesar, que blasfemar, ¿no es cierto? Blas y feme, que feme es hablar, y blas es mal, ¿no es cierto? Hablar mal, eso significa blasfemar. De ahí viene difamar, ¿sí, hermano? La descripción tan hermosa que hace el Dios de Job, perfecto, Dios, no era necesariamente perfección en la tierra, sino su corazón. Sí, su claro. Hacia el Señor, no importa qué pasara. Absolutamente. Era su actitud hacia su... Claro, no, por supuesto que cometía errores, no, por supuesto, pero incluso que David era un hombre conforme al corazón de Dios y cometió un montón de cosas. No hay, cuidado, yo alguna vez lo he aclarado, no hay una perfección salvo el Señor y Dios. La perfección que la Biblia habla, porque la palabra es tam, la perfección de la palabra tam habla de una palabra de plenitud, de algo que en definitiva sí está bien visto delante de los ojos de Dios. Obviamente uno comete errores. De hecho, que cuando leemos a Job también es bien interesante, porque en definitiva el entorno que tuvo Job fue tremendo. El libro de Job es un libro muy difícil. El libro de Job tiene un hebreo muy difícil, muy difícil, al igual que el libro de Nahum tiene un hebreo muy difícil, y no solamente por el hebreo que tiene, sino por las figuras que está representando. Eso es lo que pasa con el libro de Job. Lo mismo que hay gente que acá me ha mencionado el Zohar, y hay gente que se compra el Zohar. El Zohar está escrito en un arameo recontra difícil, y ya se lo voy a mostrar muchas cosas. La gente que se compra el Zohar, entonces aquí el Zohar está escrito en un arameo muy difícil, y que lo entienden muy pocas personas, por eso hay muchas vertientes dentro de un ejemplo. Y lo que usted dice es correcto. Sí, ahora, si Dios hubiese encontrado que algo estaba mal, ¿no es cierto? No estaba mal. Lo que estaba haciendo Job, más allá de que Job podía tener, como ser humano no era el redentor, ¿no es cierto? Obviamente. Pero como ser humano, estaba haciendo bien delante de Dios. Él veía que sus hijos tenían una vida que invitaban a banquetes, a festividades, y de repente podían haber blasfemado contra el Señor. Blasfemar es hablar mal, no decir hablar mal en el sentido de insultar, no. La actitud de una persona significa, ¿no es cierto?, que es equivocada si habla mal de nuestra relación con Dios. Entonces, teniendo eso en cuenta, él hacía sacrificios. Pero ¿saben lo que estaba haciendo Job? Es exactamente lo que tenía que hacer el sacerdote por todos los hijos de Israel. Él tenía que interceder por todos los hijos de Israel. Los hijos de Israel podían haber
Algunos tenían una vida de piadoso, de hasidín, de sadí, de justo, y otros no, y aún el justo pecaba igual, ¿no es cierto? Dice, no hay ninguno que no haya pecado, eso lo sabemos. Y entonces, es ese corazón, esa devoción, y Job, ¿no es cierto?, se ponía el peso de la responsabilidad, de la carga sobre su hombro. Acá no habla de hombro, por eso dije que voy a tomar un pasaje que es extensión de lo que hacía el sacerdote. El sacerdote se ponía sobre su hombro el pectoral, ¿no es cierto?, con la representatividad de los hijos de Israel en distintas piedras. Tenía que poner el nombre de Dios sobre los hijos de Israel, tenía que elevar la llama, lo cual habla de enseñar, de interceder, de recibir los sacrificios porque el sacerdote era el que a través de su actividad traía la redención de los pecados al pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, eso es lo que hacía Job. Job lo que hacía es decir, tengo mi familia y tienen una vida, pero voy a estar intercediendo por ellos, ofreciendo sacrificios al Altísimo, ¿sí?, todos los días, y por cada uno de mis hijos. No importa quién es el mejor, quién es el peor, pueden haber cometido errores o blasfemia. Creo que acá tengo la palabra blasfemia, no sé si habla, pero yo leí la palabra blasfemia por aquí. Sí, bueno, se utiliza la palabra blasfemia en español. Ok. La palabra blasfemia significa feme, ¿no es cierto? Feme es hablar, y blas significa, viene algo de mal, que significa hablar mal. ¿No es cierto? Este sentido, hablar mal, implica muchas cosas. Es una vida que delinque, que injuria con su actitud. Las cosas de Dios es blasfemia. Bueno, entonces Job, aquí, lo que estaba haciendo era interceder por su familia, ¿sí? Eso es lo que hacía el sacerdote, lo que cada padre, incluso madre, ¿por qué no? ¿No es cierto?, tiene, de hecho que las mujeres también participan en esto por otros pasajes de la Biblia, ¿no?, que interceden por su familia. Lo que pasa es que a veces no lo hacen, incluso congregacionalmente. A veces, de hecho que imagino que muchos, si no oramos por unos, oramos por otros, o en general, ¿sí? Pero es esa cobertura. Miren, o lo hacemos a la manera de Dios o lo hacemos a nuestra manera. Si lo hacemos a nuestra manera, siempre las cosas van a salir mal. Yo les voy a mostrar en unos minutos que nos quedan los ejemplos, ¿no? Miren, le voy a hacer rápido. En Deuteronomio 33:12 dice así, Deuteronomio 33:12, a Benjamín le dijo, Deuteronomio 33:12, a Benjamín le dijo, el amado de Adonai habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre, y entre sus hombros morará. ¿Sí? Y entre sus hombros morará. Esta es la palabra, o sea, esa se le levantó por encima. ¿Sí? La palabra hombro es esta, ¿no? Que es la palabra... Catef. Esta es la palabra hombro. Sí, y catef. Catef. Esta es la palabra hombro. Okay. Dice, a Benjamín le dijo, el amado de Adonai, somos amados del Señor, habitará confiado cerca de él, lo cubrirá siempre y entre sus hombros morará. Acuérdense que la palabra hombro, también usted lo ve acá como hombrera, significa lado, también costado, aparece 67 veces, le dije. Significa cargar, significa también estivar, significa poner el hombro, significa socorrer y significa ayudar. Quiere decir que el amado del hombro, es un lugar, es el lugar de protección, el amado del Señor, dice. En este caso hubo bendiciones para todos, pero a Benjamín hizo hincapié en esto, ¿no? Tú vas a habitar en un lugar seguro, vas a habitar en un lugar protegido, en el hombro. ¿Qué va? Sobre el hombro. Yeshua cuando dice también, porque yo también dice, cuando Yeshua dice
dice, mire, todos estos religiosos, ¿sí?, ponen un montón de cargas que ni ellos las quieren llevar sobre, ponen un montón de cargas sobre el hombro, ¿no dice así? Que ni ellos la quieren cargar. Dice, pero ¿qué hace? Después en otro pasaje dice, ¿qué hace? Cuando uno perdió una oveja, dice, la pone sobre el hombro. Y siempre va a aparecer eso. Tanto es un concepto hebreo en el Antiguo Testamento como un concepto hebreo dentro del Nuevo Testamento, porque las revelaciones y los ejemplos que Yeshua hablaba era con la enseñanza que tenemos en el Antiguo Testamento. Ese tipo, siempre es el mismo lineamiento. Es una cosa maravillosa. No tomé solamente la palabra hombros, no tomé todos obviamente, ¿no?, la del Tanaj, para ver. Y entonces dice, Él lo cubrirá siempre y en sus hombros morará. Acuérdense una cosa, miren, retomando el caso de Job. Job dice que cuando percibió, pero no es que percibió algo malo, él percibió la vida cotidiana de sus hijos y podía suponer o podía pensar que de repente no actuaban como correspondía como creyentes del Altísimo, porque Job tiene una relación maravillosa, ¿no? Job es un libro muy antiguo, incluso escrituralmente se supone que es mucho anterior a Abraham, por el tipo de escritura y por las estructuras orientales que tiene, en cuanto incluso a las ilustraciones. ¿No es cierto? El Job es un libro no fácil, lo puedo asegurar, no es imposible, pero tampoco es tan fácil. Porque uno a veces no sabe quién dice una cosa y quién dice otra y parece que está bien y no está tan bien. Bueno, pero sabemos que Job, lo que le pasaba a Job le puede pasar a muchas familias hoy en día, incluso congregacionalmente, ¿sí? Pero ¿sabe lo que hizo Job? Job, si podía haber visto algo, no le echó la culpa a su esposa ni le puso la carga a su esposa. No buscó un familiar para echarle la carga, ni tampoco que encontró algún amigo para echarle la carga, ni a una persona más débil, muy débil, ¿sí?, sino que directamente buscó al único que lo pueda ayudar. A Dios. Vio que nosotros familiarmente le echamos la culpa, que la madre, que el padre, que el abuelo, que la abuela, pero mira lo que me hizo, que el cuñado, que la otra, ni la aguanto, mejor que no venga al cumpleaños. ¿Viste? Le echamos la culpa a todo el mundo. ¿Sí? Le echamos la culpa a todo el mundo en una familia. ¿Sí? Y de repente Job todavía ha dicho, bueno, si pasa algo aquí, le echo la culpa a alguien, ¿sí? No, incluso cuando la esposa le dice, mira, maldice a Dios y muérete, y se acabó ¿me entiende? No podía buscar mucha ayuda también en ese lado, si bien la historia es larga, ¿no? Pero un ejemplo. Y entonces, dice que entre sus hombros morará. Yo les decía antes que congregacionalmente y familiarmente, individualmente, hay que poner el hombro. Y ahí dice que entre sus hombros morará. Y cuando uno pone el hombro, como yo les decía antes, puede ser física o espiritualmente. Físicamente se brindan todo lo necesario para el sostén. Y espiritualmente lo que hacía Job, ponía el hombro y ponía a sus hijos sobre su hombro. La carga y la responsabilidad que tenía él, se la ponía sobre su hombro, elevando el sacrificio, ¿no es cierto?, intercediendo por sus hijos, que no blasfemaran delante de Dios, me imagino, ¿no es cierto?, que tengan la revelación de Dios, que tengan una vida de integridad, una vida recta, una vida justa. Eso es lo que no dice la oración que hacía, pero me imagino que tiene que ser así. ¿Me entiende? Por eso la Biblia en muchas cosas se explaya muchas veces la Biblia, y otras veces es muy escueta, enunciativa, dice, ¡pum!, hizo tal cosa, ¿no? Yo sé que en algunos casos, algunos dicen, sí, pero no dudó, porque él le dice, si no le hubiera dicho, mira, perfecto, justo esto, aquello, pero no me gustó esto que me estás ofreciendo sacrificio, no lo dice así, porque no lo dice. Job estaba haciendo eso, quiere decir, volviendo a esto, que morará cubierto o protegido sobre los hombros, es física y espiritualmente, eso es lo que tiene que hacerse también en una familia. Pero bueno, a veces vivimos en un mundo muy complicado, siempre el mundo fue muy complicado. De hecho, que hace 2000 años, cuando los griegos invadieron Israel, esto un poco más de 2000 años, 2160 años, 2167, cuando los griegos, o más, cuando los griegos invadieron Israel, ¿se acuerdan que leímos en Macabeos y en algún otro lado también, que lo maneja Filón de Alejandría, Flavio Josefo y otro, dice, hubo un montón de judíos rebeldes que viendo todo el esplendor griego, dijeron, hagámonos como los griegos, no los griegos porque se llamaron los griegos de
no es con los griegos, sino con la trascendencia de la cultura griega que querían llevar. Los griegos todo lo que hacían lo hacían para los dioses. La escultura era, incluso todas las esculturas que hoy, usted fíjese que hoy cualquier obra de arte, yo no sé eso, por ahí me equivoco en esto como lo voy a decir, pero no creo estar tan alejado de la realidad. Cualquier cosa de arte que se quiera comparar se compara con la cultura griega, con la estética griega, con todos los cánones griegos, ¿no es cierto? Una cosa maravillosa. Oye, incluso hoy, por ejemplo, de repente hay edificios que parece que se nos vienen encima, ¿no? Los edificios griegos no caen en eso, porque le hacían una inclinación hacia atrás, que cuando uno lo miraba así quedaban rectos, ¿no es cierto? Pero porque todos tenían una inclinación hacia atrás. Y hoy hasta cometemos esos errores, ¿no es cierto? En algunas edificaciones a lo mejor no le dan una inclinación, no sé perfectamente recto, y te ve que se le viene encima. Toda la pintura, la escultura, la cerámica, la pintura que había en las ostracas, era una maravilla, ¿sí? Era una maravilla. Todo se compara con eso. Los filósofos, la matemática que desarrollaron era alucinante. La matemática era parte de la filosofía. ¿Cierto? No lo veía en sentido matemático. Hoy no se podía trabajar sin el cuadrado del cateto igual al cuadrado del hipotenusa, hoy no se podía trabajar sin pi por radio al cuadrado y tantas otras cosas. Desarrollaron unas maravillas en todo. Y eso resplandeció en el pueblo hebreo y dijeron, y nosotros estamos acá moviéndonos, rezando, ¿me entiende? Y acá nos tienen que no hagamos esto, que no hagamos aquello, que oremos a Dios, que no nos fijemos en aquello. Y se abrió el panorama hacia los griegos y vino el caos en Israel. Y hoy también, hoy se abre el panorama de muchas cosas para nosotros los creyentes, y parece que todo absolutamente está bien. Y de repente, ¿qué te digo? No digo, la música es nativo, ¿no? Pero de repente usted va a una congregación, incluso dentro del judaísmo, en el judaísmo religioso, ciertamente, no sé si es religioso, hay canciones que nosotros cantamos que la tienen con ritmo de lambada, ese tipo que son melodías que están estructuradas en un sentido erótico sexual, ¿sí? Porque quien le habla conoce un poco de eso, ¿no? Aunque yo me dijo lo clásico, pero, ¿me entiende? Pero conozco eso, ¿sí? Y entonces usted de repente, incluso en una sinagoga, a veces, o en ciertos círculos judíos, dice, bueno, esto es para atraer a la gente. Atraemos a la gente con... Entonces, mucho tum, y el espíritu de dónde está. Confío más en el tum. Es cierto. Dice, y yo me acuerdo, en algunas congregaciones sinagogas, pero un sonido, en otras no, un sonido alucinante, ponen fuerte todo. Y entonces, yo alguna vez preguntaba, y a veces parezco un tonto del siglo VI, más o menos, pero parezco tonto, a veces el tonto me toma peor. Entonces digo, pero ¿por qué ponen así tan fuerte, no? Dice, no, para que la gente se compenetre con la música. Así que uno se compenetra por lo fuerte, es ridículo. Pero a veces dicen cada tontería, que a veces cuando dicen cada tontería parece que lo toman de tonto, como que no pensamos. ¿Cómo la gente se va a llevar más porque esté más fuerte? Y eso también me imagino que no creo que esté diciendo muchas cosas alejadas aquí de México, porque yo en México aquí no conozco las congregaciones, pero es así, ¿no es cierto? Y entonces tiene una congregación como la nuestra, le ponen varios instrumentos, unas bocinotas el doble de la nuestra, unas baterías, y uno no se escucha ni lo que uno canta. ¿Me entiende? Y entonces, todo ese tipo de cosas, a veces también dentro de los creyentes tenemos de alguna manera que cuidarlo, ¿sí? Les voy a mostrar algo, tenía anotado por algún lado, ¿no? Por algún lado. En unos minutos terminamos, ¿sí? Pero les voy a mostrar algo, miren. Ok. En Primera de Crónicas, esto lo vimos el otro día, pero era pertinente por lo que dice aquí. En Primera de Crónicas 15. Primera de Crónicas 15. Ok. ¿Se acuerdan cuando David llevó el arca? ¿Cómo correspondía, obviamente? ¿Sí? Porque en el otro... Sí. Tenía que haber leído el otro, no tenía anotado. Bueno, ya no importa, ahora no importa. Primera de Crónicas 15. Dice, y los hijos de los... acuerdan que se lleve el arca como correspondía. Y los hijos de los levitas, 15:15, trajeron el arca de Dios
puesta sobre sus hombros en sus barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Adonai. Es decir, el arca es la representación, de hecho que es un instrumento necesario para el pueblo de Israel, un elemento, instrumento necesario, fundamental, donde, más allá de todo lo que ustedes saben que representa el arca, está representando la presencia audible del Señor, ¿no es cierto?, tanto en el tabernáculo como en el templo, la presencia audible del Señor cuando descendía en el lugar santo, tanto en el tabernáculo como en el templo, y entonces solamente el sacerdote, de hecho que el sacerdote cuando entraba al lugar santo tampoco veía nada, porque había se daba todo el tiempo, ¿no? Y entonces era la presencia esa audible, digo, de la presencia del Señor. Y esa presencia del Señor, mandato de Dios a Moisés, y obviamente cuando fue en el monte, les dijo que tenía que ser llevada en las barras puestas, pero sobre los hombros de los levitas. Es decir, ¿no es cierto?, esa presencia, nosotros también, de hecho que Israel era así también, ¿se acuerdan? Porque dice voy a habitar, cuando dice voy a habitar en medio de ellos, es dentro de ellos en el pueblo. Y en Yeshua también dice, ¿no es cierto?, que el Señor mora en nosotros. Quiere decir que nosotros somos templo del Ruach HaKodesh y nosotros transportamos en un sentido el arca espiritual dentro de nuestras vidas. De hecho que para Israel también era así, nada más que la simbología, ¿dónde está? Cargarlo sobre el hombro, en el sacrificio, en la responsabilidad que tenían de llevarlo como Dios quería. ¿Me está siguiendo? Y entonces dice que en ese momento el arca lo estaban llevando a la manera de Dios y fue una cosa maravillosa. Hacer las cosas a la manera de Dios es llevarlas sobre el hombro. Entonces todo lo que estábamos leyendo del hombro, como estuvimos leyendo lo del pectoral y el otro pasaje, es a la manera de Dios. Les voy a mostrar algo rápido para que vean. Acuérdense de esto, en segunda de Samuel, no lo voy a leer nada más porque lo estuvimos viendo el otro día, en segunda de Samuel 6, lo leo simplemente porque dice Samuel 6, verso 2, se levantó David y partió de Baalá, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca del Señor, sobre la cual era invocado el nombre de Adonai de los ejércitos que moran entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, ¿sí?, y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Acuérdense que era la forma de transportar el arca de los filisteos. Quiere decir que el pueblo de Israel, en vez de poner el hombro para llevar el arca de Dios, lo está llevando a la forma del mundo de los filisteos. Los filisteos le devuelven el arca, al pueblo de Israel se lo devuelven en un carro nuevo tirado por bueyes, ¿sí? Y entonces, yo como pueblo de Israel estoy haciendo lo mismo. La palabra de Dios, el arca de Dios, la representación de la palabra audible de Dios y la representación del Señor en el arca, la estoy llevando igual que los filisteos. Bueno, dice, y se llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado de Usa y Ahío, hijos de Abinadab. Acuérdense que Usa significa poder, fuerza. Ahío significa hermandad. Bueno, pues no importa, esto no nos interesa. Lo otro es guiaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban en la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Adonai con toda clase de instrumentos, de madera de alza, con arpas, salterio, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Adonai se encendió contra Usa y vivió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca del Señor. Y se entristeció David por haber herido. La palabra entristecer es muy fuerte porque habla como que agarrar un ataque de ira, porque se utiliza para eso, enfadarse, encolerizarse, enardecerse, ¿no? Y se traduce como entristecer, pero es muy fuerte la palabra. Y se entristeció David por haber herido a Adonai a Usa, y fue llamado a aquel lugar Perez Usa, que significa quebrantamiento de Usa. Bueno, si tú te muestras sin Perez Usa, significa quebrantamiento del poder. ¿Y sabe por qué? Por hacerlo, el anterior, ¿se acuerda cómo lo llevaron? Lo llevaron sobre los hombros, estaba todo fenómeno.
Pero aquí en segunda de Samuel me está diciendo la forma anterior, como lo llevaron. Y entonces, como lo llevaron, ¿no es cierto? En vez de llevarlo sobre los hombros, lo llevaron, ¿no es cierto?, a la forma filistea, a la forma del mundo, a la forma mundana, de llevarlo en un carro con bueyes, ¿no es cierto?, o algo que sale mal, siempre sale mal, o se hace a la manera de Dios, y si no se hace a la manera de Dios, al principio parece que sale bien, pero después sale mal. A veces sale mal desde el principio, y a veces más adelante. Y entonces alguien lo quiso sostener y se murió, pero ese que se murió significa, la palabra usa significa fuerza, poder. Us en hebreo es fuerza, poder. Os. Digo, cuando decimos cuando cantamos Adonai, os le amo, os, Adonai, fuerza, le amó a su pueblo y te dará. La palabra os, o en este caso es us, en este caso es lo mismo, os significa fuerza, ¿no es cierto?, poder. Y usa significa, es una palabra que viene de os y que se llama usar para formar el nombre, significa fuerza, poder. Cuando se entristeció David, es el lugar donde pasó esa catástrofe, le pusieron quebrantamiento del poder. En un sentido espiritual, es que Dios quebrantó el poder humano. O se hace la forma de Dios o la forma del mundo. Cuando hace la forma del mundo se quebranta algo y siempre sale mal. Ahora después, en segunda de Samuel es anterior al pasaje de primera de Crónicas, que leímos Crónicas 15:15. Luego volvieron a Jerusalén, recompusieron las cosas, se dijeron ¿dónde estamos equivocados? No, Moisés nos dijo, solamente tienen que llevarlo determinados grupos, ¿se acuerdan que lo vimos? ¿No es cierto? Determinados grupos de personas, a todos los demás grupos Dios le dio carros y bueyes para transportar un montón de cosas, pero el arca de Dios no se puede transportar así, así que a lo que le correspondía llevar no se los dio. ¿Dónde lo llevan? En el hombro, con carga, esa es la idea, con carga, me está siguiendo con responsabilidad. Y entonces por eso leí lo de segunda de Samuel. Ya paré, más o menos sintetizando, pero tengo otras cosas, pero ya las veremos más adelante. Pero fíjense en esto. A veces se hacen las cosas de la forma humana y sale mal. Pongamos un caso. El otro día, no me acuerdo si la anterior semana o la otra, vimos Cantares 5, ¿se acuerdan? Con la tsunamita. ¿Se acuerdan cuando? Cantares 5, cuando vimos la tsunamita, el amado, o Dios, se le presenta al pueblo de Israel, o a la tsunamita, lo mismo, se le presenta y le dice que le abriera. Dice, yo ya estoy desnuda, estoy desvestida. Y entonces, luego en los siguientes versículos, primero le mete una excusa, en los siguientes versículos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dice, quería pasar la mano por la ventana. Entonces en el siguiente versículo dice que la muchacha dice, bueno, fue a abrir, pero ya no estaba. Y entonces abrió, no estaba y salió y la agarraron a la mujer, los guardan y la golpearon. Si lo hacemos a la forma de Dios, tenía que haberla abierto antes. Metemos una excusa, pero después queremos hacerlo. Y cuando es tarde, vienen las consecuencias. A la manera de, si es a la manera mía, me golpean. A la manera de Dios, no, salgo bendecido. Un ejemplo, ¿me está siguiendo? Pero todo en la Escritura es así. Absolutamente, absolutamente todo. Usted lo va a ver permanentemente en la Escritura. Los exploradores que envía Moisés les dicen, y es que no tienen que entrar porque los van a matar a todos, y Josué y Caleb dicen que no, que el Señor está con nosotros. Entonces, en ese momento quieren matarlo hasta Moisés. Ok. Sigue el capítulo números 13-14. Por ahí, 13-14. Y entonces, sigue, y entonces esos rebeldes mueren de una forma trágica. Sigue leyendo, al ver todo eso, los que habían escuchado los 10 rebeldes, dijeron no, estos rebeldes, los que se negaron, murieron de una forma trágica. Ahora vamos a entrar a tomar la tierra prometida. Cuando van a tomar la tierra prometida, Moisés les dice, no vayan, así les dice, porque ya Adonai no está con ustedes. Entraron, son dos capítulos largos, el 13 y el 14, que son dos capítulos larguísimos, pero hermosos, entraron y vuelven derrotados en la derrota de Ormán, ¿ok? Entonces, ¿qué está pasando con esto? A la manera de Dios hubiéramos entrado sin ningún problema. A la manera humana nos derrotan. ¿Me está siguiendo? O hacemos las cosas como Dios dice, llevar la carga sobre el hombro, ¿sí?
o lo hacemos a la forma humana. ¿Sabe cómo sería una forma humana? Para terminar, una forma humana. Por ejemplo, en vez de llevar, no sé, por ejemplo, debemos estar donde están los carros y los bueyes de nosotros. Por ejemplo, muchas familias, ¿sabes? Incluso los creyentes quieren contentar incluso a la familia. No oran, pero dicen, vamos a comprar una casa nueva. Ahí tiene el carro y los bueyes. No te preocupes, no oramos por los hijos, pero si aprueban la universidad te compro el carro, los carros y los bueyes. Esa es la manera de vencerlo. A veces reemplazamos, no está mal comprar, pero a veces hacemos el reemplazo, ¿me estás siguiendo? De llevar la carga. En vez de orar, interceder, poner el nombre, elevar la llama que nos corresponde como creyentes, los unos con los otros, los esposos para con los esposos, para la familia, para el hermano en la fe, para los hijos, ¿no? En vez de hacer eso, lo queremos suplir con las cosas materiales. Hay una cosa que es física y la otra es espiritual, pero como la espiritual nos cuesta mucho, nos cuesta el espiritual. Parece que la material es más fácil, en serio, para muchos, porque la espiritual no es sencilla. La espiritual representa responsabilidad, obediencia y también representa, implica, ¿no es cierto?, modo de vida, dar el ejemplo, y a veces dar el ejemplo cuesta mucho dar el ejemplo, porque le decimos a otro que no lo haga y lo hago yo, ¿me entiende? Dice, no seas egoísta y yo soy egoísta. No hay que ser envidioso, soy envidioso, ¿no? Hay que ser responsable, obediente y disciplinado. Yo soy responsable, desobediente y indisciplinado. ¿Me está siguiendo? Hay que ser justo, tenemos que ser piadosos, autistas, y yo no lo soy. Un ejemplo. ¿Me está siguiendo? Eso de dar el ejemplo cuesta mucho. Entonces, como cuesta mucho dar el ejemplo, por eso la palabra sacatez incluso significa lo que cuesta. Con lo que cuesta, ¿no? Elevar lo que cuesta, y eso que se eleva, pero que cuesta, germina y brota. Si usted busca en un diccionario normal, esa palabra le va a decir es una secuencia maravillosa. Entonces, por eso, cuando nosotros leemos en la escritura, llevarlo, y hay muchos casos de llevarlos algo sobre los hombros, ¿no? Llevar sobre los hombros implica un compromiso, una responsabilidad muy grande. Incluso, sumado a eso, lo que decía Yeshua, ¿no? Que eso sí es de análisis muy profundo y quizás sería para otro tema, pero es negarse a uno mismo. El sacerdote se negaba a sí mismo, porque les dice, todos tenían grandes heredades, porque tenían que trabajarla, pero tenían grandes heredades. Una cosa es no tener nada, y bueno, pero había que trabajar, pero tenías la heredad. Y al sacerdote dice, tú no vas a tener heredad, vas a vivir de lo que te den, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu heredad soy yo. Y algunos dicen, no, yo prefiero lo otro, porque es mucho espiritual acá, no, pero y acá el ganado, las tierras. Es cierto, hermano, es cierto. Estaban los que tenían las viñas, los que tenían las cosas de las viñas para el aceite, todo. Los sacerdotes, no, tú vas a vivir de lo que te den. Entonces había una negación. Y como tenía esa negación, pero tú vas a poder vivir, te vas a poder sostener. Yo soy tu heredad, pero aparte de todo vas a llegar la carga del pueblo. Yo no tengo ninguna heredad y aparte tengo que interceder por todo el mundo. Ese es el compromiso. Por eso cuando Yeshua dice que, Pedro dice también y otro, dice que bueno, que somos pueblo de sacerdotes y gente santa en Yeshua, ¿es cierto? Eso lo utilizamos, ¿sabe a veces para qué? Mucha gente lo utiliza. Bueno, si usted vale mucho. Y no es eso. Justamente todo lo contrario. Es decir, usted vale mucho. Sí vale mucho para Dios, pero no valgo mucho para el vecino, el otro. Y yo voy a salir a predicar. La gente dice, usted va a salir a predicar. La gente cuando predica bíblicamente, de hecho que la gente se puede acercar aquí o en cualquier lado de la casa donde usted esté, ¿sí? Pero a uno nos dan la golosina. Es decir, usted va a llevar la palabra de Dios y todo va a decir, quiero escucharlo. Pero lo que vos te vas a recibir es insulto, burla, crítica.
Eso es lo que recibe. De hecho, que alguien escucha, pero el creyente tiene que estar predispuesto para eso. Moisés, el líder, que todos vieron por eso, los grandes milagros, le dijeron de todo, lo quisieron mandar a apedrear en más de una ocasión. En el asunto del agua en la roca, ¿me acuerda usted? Y después los rebeldes que venían del problema, dice, elijamos otro capitán y volvamos a Egipto, y a este dejémoslo. ¿Me entiende? Y es el líder por excelencia, un líder por excelencia. Por eso, hoy cuando se nos dice el halago, ¿no es cierto? El levantar, el reconocimiento, el esto, aquello, el otro, ¿sabe lo que es eso? Eso es basura, hermano. Eso es basura. Y eso dice, mire, hacia mí me persiguen, a usted le van a hacer peor. O le creo a Yeshua lo que me dijo, o le creo al predicador que me dice eso. No quiere decir que me van a pasar todas las cosas malas, pero Yeshua decía eso. Y acá me dicen, usted como predicador y los presentes, todos tienen que tener la fortuna, ¿no es cierto? Y ellos dicen, vende todo lo que tiene y sígueme. Y el otro me dice que tengo que tener. Ahora, si tengo que tener para dar es una cosa. Pero me lo están diciendo para que yo tenga el confort y el estatus. ¿Me está siguiendo? Hay una contrariedad, una antítesis, por eso le digo que no es fácil a veces. Incluso escuchar un mensaje de la palabra de Dios, no tiene que estar muy preparado para escuchar un mensaje, porque a veces uno escucha lo que quiere, o entiende lo que quiere cuando lee. Y lo peor es que transmitimos mal a veces a la familia íntima nuestra, a la gente, a las congregaciones. Queremos impactar con algo y es una tontería que va a quedar bonito, pero no es la verdad de la palabra de Dios. No es la realidad de la palabra de Dios. Por eso la palabra familia en español, que no es una palabra en hispana, tampoco es hispana, venía del latín, pero, y la palabra mishpajá, está hablando de servicio, de sostener. La palabra familia viene del ámbito donde el que tenía el patrimonio de ese grupo, que eran ciudadanos y también siervos, los tenía que alimentar y sustentar. Y la palabra mishpajá también viene de la palabra siervo, el que sirve. El que está en una familia es el que sirve. ¿En serio? Cuando uno, no es porque usted tenga yo que saber cada detalle de cada sílaba que hablamos, pero por lo menos sepamos que algo elemental. Dice, no, yo mi familia, su familia la sustentó, la alimentó, la educó, oró, intercedió, la llevó sobre el hombro. No, la familia del Señor, ¿sí? Apoyamos, sustentamos, oramos, intercedemos. Por eso tenemos que tratar de reconvenir, estudiar. La próxima le voy a anotar todas esas palabras que yo le dije en hebreo antes, como madre, padre, hermano, gracia, todas las voy a anotar para que vean esas palabras en hebreo, qué es lo que realmente significan, ¿no es cierto? Así como la palabra familia, mishpajá, la palabra, si uno está intercediendo, uno busca la gracia. Entonces la palabra, cantando, gen, ¿no es cierto? Gen, la otra es rajamín, pero gen. Entonces usted dice, gen es misericordia, pero si yo le dijera de dónde sale la palabra, y cómo viene, usted se maravillaría también. La palabra padre, incluso padre en español, que viene el pater, pero en latín, pero ¿no es cierto? ¿Cuál es la historia? La palabra ab en hebreo, o la palabra materi, pero madre en español, que es em, la palabra ben, que es hijo, ¿de dónde viene? Entonces, entre las palabras es una maravilla, ¿no es cierto? El padre tiene a su hijo, por eso Israel tenía a sus hijos, pero usted sabe que la palabra ben es hijo, pero viene de baná, que significa construir. Construir, la palabra baná en hebreo es construir, edificar, está relacionado con edificar casa, por lo general, muchas veces en la Biblia aparece siempre asociado con la construcción de algo, ¿no? Pero la palabra esa baná, la original, la palabra hijo, está relacionada. ¿Por qué? Porque el padre de la familia, el que sustenta, el que lleva sobre el hombro, construye a través de su hijo. Por eso, ¿me está siguiendo? La palabra hijo en hebreo pertenece a la misma palabra que significa en hebreo construir. ¿Me está siguiendo? Porque un padre como el sacerdote, a través de poner el nombre, de sustentar, llevándolo sobre su hombro y elevando,
va a construir a los Bené Israel, a los hijos, pero en plural es Bené Israel, a los hijos de Israel, los construye, y el Padre proyecta sus cualidades, sus virtudes en el Hijo, el sacerdote, representante de Dios, en el pueblo de Israel, y después en la célula que es la familia. Entonces nosotros hablamos de hijos, no digamos bat que es hija, pero en el caso de genérico, de hijos, que es varón, ¿no es cierto? Entonces nosotros como familia decimos, ¿qué hemos construido con nuestros hijos, no? O que se está construyendo con los hijos, porque se construye como modelo, como ejemplo, ¿me estás siguiendo? La Biblia es maravillosa, por eso le dice, vas a llevar el recordatorio de los hijos de Israel en nosotros. Vamos a hacer una oración. Vamos a ponerte el tema que por tu embarazo también, Diana, ¿sí? Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro, Baruch Hashem, bendito sea tu nombre, Señor, te damos gracias por la misericordia, por la vida, te damos gracias por este nuevo día. Levantamos tu nombre en alto, clamamos a tu presencia, Señor, así como hemos orado antes y ahora, y como hemos buscado de tu palabra, clamando a tu presencia, para que tu presencia, Señor, llene nuestras vidas en plenitud. Bendito y alabado sea tu nombre, y que tu misericordia, que tu gracia sea derramada sobre nuestras cabezas, Señor, como rocío que viene de lo alto en nuestras cabezas, en nuestras familias, en nuestros hermanos en la fe, Señor, y en cada creyente, Señor, en el mundo que tú has creado. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, levantamos tu nombre en alto, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, te damos gracias por la salvación de nuestra alma en Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor, te damos gracias porque en esta mañana nos hemos podido levantar, y cada mañana, Señor, al abrir nuestros ojos, como en este día de Shabbat, te damos gracias por el don de la vida, porque nos has dado la vida, nos has creado, nos has sustentado y sostenido hasta este día, Señor, y sea a ti la gloria y la alabanza. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, pedimos perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos deshonrado. Señor, pedimos perdón delante de ti por el pecado, la ofensa, el agravio cometido con nuestro prójimo y contra nuestro hermano, y rogamos, Señor, que limpies nuestras vidas, que limpies nuestra mente, Señor, que nos allanes el camino, que limpies nuestro camino, y que podamos transitar, Señor, guiados por ti, por tu palabra, como lumbrera a nuestros pies, que transitemos en un camino de rectitud, de justicia. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que la palabra que pudimos ver hoy, Señor, y la que podamos ver siempre, que sirva, Señor, para que nosotros podamos elevar la llama de nuestras vidas, y que podamos ser aquellos que puedan elevar la llama de otros, Señor, sosteniéndoles, fortaleciéndoles, alentándolos, instruyéndoles e instruyéndonos. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, nos fortalezca y nos aliente, que tu palabra genuina, real, como lo es, Señor, exhorte nuestras vidas. Bendito y alabado sea tu nombre, y nos dé crecimiento y fortaleza, así como hacía el sacerdote, el Cohen Gadol de Israel, Señor, cuando elevaba la llama. Bendito y alabado sea tu nombre. Era esa llama que se elevaba, que costaba, que tenía sacrificio, Señor, grande responsabilidad y una carga, pero era la llama que hacía crecer, que hacía brotar, que hacía germinar y que hacía triunfar al pueblo de Israel. Señor, que hagamos las cosas siempre conforme a tu manera y no a la nuestra. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, bendice a mis hermanos, cada familia que está aquí, bendice a aquellos que no han podido venir por distintas circunstancias, por trabajo, por enfermedades, por distintas situaciones personales, pero todos y cada uno sean bendecidos por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por Diana Santos, Señor, por su vida, por su amistad. Señor, te damos gracias por su compromiso y amor. Señor, tú la has llevado con su matrimonio hacia Estados Unidos. Señor, ahora está aquí. Te rogamos por William, su esposo,
por ella para que bendiga su vida, su hogar, su matrimonio, para que tú abras fuentes de bendición, de prosperidad y de abundancia. Señor, te damos gracias en el nombre de Yeshua Mesías por su vida. Y rogamos, Señor, para que tú le bendigas, le guardes y le fortalezcas en todo tiempo. Bendice su vida, bendice su embarazo. Que pueda, Señor, tener un tiempo con su familia con bien aquí, tener su familia bendecida allí en Estados Unidos grandemente. Que tú bendigas, Señor, el fruto de su vientre, que bendigas su vida, la salud de Diana, la salud del bebé, y que en el tiempo señalado ella dé a luz, Señor, con bien, una criatura, un bebé, Señor, que sea para la gloria de tu nombre. Señor, fortalece en lo espiritual a Williams, fortalece en lo espiritual a Diana, fortalece y bendice su matrimonio, alienta sus corazones y abre puertas y canales de bendición y de abundancia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua Mesías. Haya bendición para ellos, para toda su familia, para cada familia aquí, Señor. Y rogamos que nos abras a todos las puertas de bendición, de prosperidad, de abundancia, en lo espiritual. Y también, Señor, en los recursos y bienes materiales que necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga.